Vamos a iniciar esta tertulia de ayer. Lo primero que sepáis que va a ser grabada, saberlo, y bueno, que no deseo que sea grabado, pues tiene que salirse, y un tema de protección de datos, ¿vale? Eso es lo primero que hay que saber. Bien, hoy tenemos la tertulia a un amigo, José María Jiménez. Es un placer que esta primera vez que vamos a hacerlo en streaming, como se dice hoy día, pues sea como un amigo y un compañero de la Asociación Científica de Seguridad y Salud Laboral de Andalucía. Yo voy a presentarlo brevemente y luego yo me escondo y te quedas tú solo delante de la cámara. ¿Vale? Bien, él es ingeniero técnico industrial, primero, luego es licenciado en Ciencias Ambientales, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades técnicas, técnico habilitado del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla. Sabéis esta figura, ¿no? La figura pues que, bueno, se centra en eso, sobre todo en temas de inspecciones, podrá contar alguna cosa. Ingeniería, ha trabajado en ingeniería química, en ingeniería alimentaria y en construcción. Y bueno, tiene 20 años de experiencia en la administración. Antes trabajé en otro sitio que no era la... Yo entré un poco relativamente mayor, muchos años. Entonces, en la administración antes había mis 15 años de viaje un poco en la empresa privada. Bueno, y poco más, que en seguridad llevas trabajando 15 años, ¿no? Sí. En seguridad exclusivamente. Así que nada, bueno, nos va a hablar sobre el análisis de la causa raíz, una norma reciente que de alguna forma hace de compendio de un montón de técnicas de investigación de accidentes, que sabéis que es una de las técnicas más importantes en materia de seguridad y salud laboral, que está mandatada por la Ley de Prevención y su desarrollo y que es fundamental dentro de lo que es el proceso de gestión de la prevención de riesgos laborales. Cuando quieras. Gracias, Juan Carlos. Bueno, en primer lugar, aparte de agradecerle a Juan Carlos la oportunidad que me ha ofrecido de exponer un poco lo que desde somos amigos, ya lo ha comentado él, desde la Asociación Científica de Expertos en Seguridad y Salud, de hacerla, que por cierto, hacemos el 7º encuentro el mes que viene, que están todos ustedes invitados para estudiantes gratuitos. Pues en ese clima de colaboración mutua, pues me ha ofrecido esta oportunidad de ponerle a hacerles a ustedes pues, un avance. Veo caras de gente que se inicia en este mundillo, pero también veo compañeros míos de Centro de Prevención de Riesgos Laborales y personas muy expertas, tan expertas que yo he sido alumno de ellos en otros cursos de investigación de accidentes. Luego, bueno, pues ahí va a ser un foro que yo considero más que adecuado y que pues, creo que puede ser divertido, entretenido que ustedes puedan luego participar y haremos un ritmo porque como ustedes vayan demandando. Bien, todo esto, la posibilidad de participación en este foro nace a raíz de la publicación de la famosa norma UNE, la UNE 62740, que me da oportunidad, es una simple oportunidad que empleo para hablar de qué, de lo que realmente nos interesa, lo que yo pues, dedico mi afición por lo menos, casi parte también de mi trabajo, que es la investigación de accidentes. La UNE 62740, el análisis de causa raíz, que aporta qué es lo que es. Pues básicamente no es el culmen del estado del conocimiento de la materia de investigación de accidentes, no, ni mucho menos. Las normas, como todas las normas técnicas, suelen ser si quieres, un paradigma de lo que se conoce, hablando ya en términos de seguridad, la evidencia, seguridad basada en la evidencia. Hay evidencia a través de la experimentación, del contraste, por muchas personas que lo que aquí se dice, los métodos que aquí se dice, que ni son los últimos, ni son los mejores, ni son los únicos, y hay muchos más, hay evidencia, hay experiencia, han sido contrastados de que esto funciona. Bien, por tanto, si ustedes quieren investigar, habrá muchos métodos que aquí no están. Por ejemplo, estoy acordando ahora que viene Juan Carlos, que va a hacer resonancia de sistemas, resiliencia, que es por donde va ahora, que aquí no está el FRAN, todos los avances no están aquí recogidos, aunque la norma sí hace una mezcla de lo que son el análisis de causa raíz clásico con otros sistemas que son métodos que ustedes no lo van a encontrar, si van a la literatura, mezclados como análisis de causa raíz. El origen de la palabra de análisis de causa raíz viene básicamente del mundo de la calidad y hace referencia un poco a lo que intento expresar aquí con lo que ustedes ven, que la raíz es la causa. Bien, hace referencia a que lo que vemos de cualquier evento adverso, que primera apostilla, observen que le he cambiado el nombre a la ponencia.
¿Por qué ya no hablamos de accidentes? Porque toda la tendencia actual, toda la terminología actual ya no se habla de accidentes, se habla de eventos adversos. Los eventos adversos no tiene que ser un accidente laboral, puede ser una pérdida de producción, puede ser una pérdida de imagen de empresa, un incidente ambiental. Porque yo me pensaba dedicar, cuando yo inicié, me pensaba dedicar a temas ambientales y bueno, pues, cosas de la vida aquí he terminado, ¿no? Esa es la idea, se habla de eventos adversos que ni siquiera tienen que ocasionar daño. Esa es la idea. También se quita otro aspecto fundamental. Cuando hablamos de accidentes, hay una idea también asociada a términos jurídicos, porque los accidentes que tienen un problema también se emplean no solo para aprender, que es la finalidad que nosotros nos trae aquí, a aprender del error para mejorar, sino también se emplean, una parte de las que yo me dedico también, mi vida, para estudiar derechos lesionados de personas, pero cuando se investiga con esa finalidad, la finalidad es compensar, resarcir, si es posible, derechos lesionados de personas, no de aprender. Y esa a veces es la dicotomía de tal manera que algunas veces puede contraponerse los unos a otros, porque al final es una idea de culpabilidad. Entonces hay un cambio del lenguaje que lo verán ustedes, ya no se habla de acto inseguro, sus desempleos, se habla de error operacional, todo lo que suene a culpabilidad, hay un cambio que contrasta fuertemente con lo que quizás ustedes estén habituados, o todo lo que ya hacen habitualmente estas tareas, en lo que es el lenguaje. Se quita de medio toda la idea de culpabilidad, error operacional, evento adverso, y así se emplea, y quitamos la idea incluso del daño. Bien, también se hace la integración absoluta. Estamos hablando de daño porque tienen la misma causa raíz, lo importante, que me da igual que la lesión se produzca porque tiene la misma génesis, que el daño sea, no sé, un derrame al medio ambiente, un daño a una persona, una pérdida de producción o una parada de planta, porque las mismas cosas son exactamente las mismas. Les decía que lo de raíz venía porque el aspecto exterior de este árbol, lo que es, si quiere, el follaje, es lo que normalmente vemos de un accidente que esconde, por ejemplo, un ejemplo clásico es el de, no sé, el sudor, la sed cuando tengo fiebre. El problema es el tronco, lo que yo veo, lo que se observa en un accidente, siempre lo externo, lo que yo percibo, siempre esconde el problema, en este caso va a ser el sudor, no sé, la sed, los aspectos externos, lo visible, lo perceptible, que esconden la causa raíz, la raíz que está en profundidad, por la infección. Bien, con accidentes laborales pasa absolutamente lo mismo. Cuando un señor mete la mano en una máquina y se la corta, la causa no es lo que veo, que el señor ha metido la mano. En principio es así, aunque básicamente la idea es, la causa, ¿cuál es? Ha metido el señor a lavar en una máquina, que la máquina no tiene protección, y ya entramos en técnica de análisis de causa. La más simple de todas ellas, la más antigua, que ustedes sí conocen porque es muy antigua, la potentísima 5 ¿por qué? En la que yo para enterarme, y eso es sistemática, se entiende que para alguien, para comprender qué sucede en un accidente, al menos tiene que preguntar 5 veces por qué suceden las cosas. Y eso es medio potente, porque si ustedes van a hacer investigación del accidente y llegan a la conclusión, en el segundo ¿por qué? Porque el señor se ha cortado la máquina, porque ha metido la mano y porque no tenía protección. Ustedes no se han enterado de nada. Esa es la idea. Viene del mundo de la calidad, porque el mundo de la calidad sí. Ustedes se han enterado de que se ha cortado de la máquina, pero no usted es capaz de implementar medidas para que no vuelva a suceder el accidente. Bien, por eso decir, 5 son 5, no son 3, ni son 2. Bien, es un poco la idea, y es un filtro de calidad a cualquier de investigación de accidente que hagan ustedes. Si ustedes llegan y al segundo, tercero, ya han encontrado la solución, se han quedado. Un poco la idea. También el análisis de causa también clásico, el potente método de Ishikawa, de la espina de pescado, si lo verán ustedes, muy adaptable. También es advertirles que la norma es muy extensa. Aunque no hace un recopilatorio de métodos, es imposible que en una hora, o menos de una hora, veamos todos los métodos. Algunos simplemente los voy a enunciar, lo que voy a darle un poco las pautas, las ideas, para que ustedes cuando aborden las lecturas comprendan qué es eso, cuando se habla de modelos sistémicos de accidentes, de dónde viene eso, por qué hay tantos métodos.
¿Por qué no se utiliza, bueno, por ejemplo, el famoso método de árbol de causa, que yo estaba utilizando toda la vida y creía, con muchos de nuestros compañeros, que es que no existe otro método? Cuando empecé a bucear literatura de otros países, por más que buscaba, no encontraba el famoso árbol de método por ningún lado. Y digo, bueno, es que ahora hay más métodos. Y llegué a la conclusión que efectivamente que el método de árbol de causa, si están ustedes por ahí, pues prácticamente no lo encontrarán. ¿Y eso tendrá alguna razón? ¿Empleemos otros modelos? Quizás que empleemos nosotros ese método, ese modelo, tiene algo que ver que nuestro estado de la seguridad no está comparativamente con otros países avanzados e industrializados en el mismo nivel. ¿Tenemos un diferencial negativo? Pues pudiera ser. Yo mi conclusión es que sí, que efectivamente que sí. Yo quiero hacerles ver que hay otra vida más allá del método del árbol de causa, que está referenciado a un modelo, que es lo que a mí me interesa, modelos nacientes, que es la parte fuerte de la exposición que yo voy a hacer, y luego, si nos da tiempo, residualmente veremos un repaso de métodos, básicamente enunciarlo, pero básicamente, ¿de dónde nacen los métodos? Los métodos nacen de modelos, de ideas de por qué sucede. Eso es un poquito lo que vamos a contar hoy. Para ponernos en situación, para entrar en tarea. Vamos, para no hablar de teoría, que ustedes los que se inician en este mundo se centren, vamos a plantear el problema. Aquí ven ustedes un señor, es un técnico de luminotecnia, que el señor de luminotecnia, pues creo que no ha entendido bien cuál es su tarea, a qué se dedica y hace de equilibrista. Va a haber un concierto en determinado sitio, no sé, aquí en la Plaza de Toro de Málaga, o cualquier sitio, y este señor está haciendo el bárbaro, o así nos parece. Seguramente ahí la idea clásica de este hombre, pues ha cometido un acto seguro en la terminología que utilizamos actualmente, porque este señor es consciente de que se va a subir ahí, de que tiene, si se cae, la caída ¿cómo va a ser? De altura. Tiene una percepción errónea del riesgo, según se dice, porque ha medido y no pretende que se va a caer y asume el riesgo, y este hombre se cae porque hace un acto inseguro, imprudente, y bueno, a veces el empresario, las empresas o organizaciones no tienen por qué asumir el costo de los actos de esta persona. Que este hombre lo que necesita es mucha formación. Pero claro, dirán ustedes que formar, eso sí se sabe, y sobre todo, más que formación, porque seguro que sabe que la caída de altura, seguro que sí. Entonces hay que cambiarle sus actitudes, su conducta. Pero claro, hay que motivarlo, todo ese tipo de cosas, pero también experiencia, que motivar a personas adultas ya es bastante complicado. Entonces lo que hay que hacer, para que eso no ocurra, lo que hay que hacer es... para evitar este tipo de cosas, inculcar lo que ahora llama cultura preventiva, que es un concepto técnico que ahora me queda que el concepto vulgar de cultura preventiva es el concepto de incultura desde el punto de vista técnico. Eso es cultura preventiva, desde tal manera que los descendientes, los hijos de este señor, desde la escuela se les enseña eso del valor de la seguridad, de tal manera que cuando sus hijos crezcan y lleguen a esta situación, sus hijos hayan creído lo que es la formación desde pequeñitos, ya cuando sus hijos crezcan, probablemente cuando encuentren esta situación y sea electricista, decidirá no subirse ahí porque tiene un nivel de riesgo. Esta es la visión clásica. La visión clásica que básicamente se sigue actualizando, se llama el paradigma de culpabilidad de la víctima. Lo que he hecho es aislado al trabajador. Supongo que este señor realiza esa tarea aislado en el universo, lo aíslo, por tanto las medidas van referidas hacia él y no lo pongo en el contexto. Pero la experiencia dice que eso no es así, porque algunos paradigma de culpabilidad de la víctima como responsable, como culpable de su propio accidente. Paradigma común, paradigma no es nada más que un estado de opinión compartido por mucha gente. Esto ya no se utiliza, pero en la práctica es así. Cuando yo a este hombre ya no analizo la tarea de forma aislada, sino en el contexto, porque nadie trabaja de forma aislada, excepto los autónomos, que ya saben ustedes que son una especie raro. Cuando yo lo hago en contexto, resulta que este señor está como algo que nos ha ocurrido aquí, estábamos empezando, esto no marchaba, no sé, había que hacer, yo he decidido, porque esto tenía que funcionar y hacer actos inseguros, tienen que escucharnos y, bueno, he cogido un poco los cables casi
casi con contacto directo, porque tenían que funcionar. Ustedes no pueden parar porque el trabajo tiene que continuar. Pues este señor tenía las puertas del concierto, eran las 8 y esos espectáculos, las empresas producen, trabajan, sobreviven porque trabajan, porque producen. Y lo que sí es cierto, que el concierto tiene sí o sí comenzar, sea lo que sea. Y cuando la gente está empujando para abrir las puertas, la empresa tendrá que decir al señor, mira, no me cuente cómo lo haga, pero sube y que las luces son necesarias y que funcione. Esa es la visión. Ahora tiene que funcionar sí o sí. Sí, en ese caso no es un tema, es que no tiene más remedio porque el concierto, el espectáculo tiene que comenzar. Esta es una jornada que hicimos de espectáculo de seguridad laboral porque, por ejemplo, eso tiene tecnología. En Sevilla había un señor que decía, señores, logro de la tecnología, he sido capaz de convertir un estadio de baloncesto en 10 horas a pasarlo a montar un escenario, un macroescenario gigante y solo en 10 horas he metido allí tropecientos millones de gente y he cambiado de uno a otro. Claro, cuando usted hace eso sobre 200 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, mete 50, 500 grúas y autogrúas, está usted concentrando y eso requiere organización, método, tecnología. Y si ustedes, en vez de tener empresa, organización, método, dicen ustedes cómo se hace, cómo se organiza, lo planifican, lo lideran y dicen cómo se hace, aquello del ejército de Pancho Villa, marcha usted a las contrarias, vaya, entonces ocurre esto, ¿vale? Por ejemplo, en el concierto de Madonna, montaron y desmontaron, creo que fue en Murcia, provincia, es una noticia, en 48 horas, un mega escenario brutalmente grande, metieron 1.300 opereros a la vez y en 48 horas habían montado y han desmontado. Para hacer eso, con seguridad, hay que tener tecnología. Tecnología que es planificar, pensar, dirigir, liderar. Si no, meten ustedes 1.300 personas allí, al estilo de Pancho Villa, a ver si con suerte aquello se monta y a esperar que no ocurra eso, porque va a ocurrir en esas condiciones cuando ustedes no tienen, fíjense, ya hablamos de seguridad, que es dirigir, planificar, liderar, hacer lo que yo hago, pensar que se va a hacer, no es ese cuento de contarle a este señor que se puede caer. En esas condiciones, si yo tengo tecnología, soy capaz de montarle con seguridad. Bien, y en este caso es la visión actual. El señor sube aquí. El error humano es una consecuencia de la falta de orden, de planificación, de dirección de su empresa que lo obliga a tener que, porque la gente está empujando. Dicho de otra manera, el concepto es, dice nuestro colega francés, lo dice la norma, el error humano, señores, es una consecuencia, no es una causa. Es una consecuencia de la falta de organización, de las empresas, del caos. Bien, por tanto, hacer de seguridad no es solo decirle a este señor, oye, te voy a enseñar que te puedes caer y que tu riesgo es grave o moderado. Es decirle a la gente cómo tiene que montar y desmontar este escenario y haciéndolo con seguridad, que es completamente distinto. Este es el enfoque actual. Y sobre eso, esto derivan distintos modelos de accidentes y a su vez distintos modelos. ¿Vale? Un poquito la idea. ¿Por qué son modelos? Es importante los modelos, de cuáles los recogen. Uno de ellos, el modelo secuencial de accidentes, prácticamente ni lo menciona, será el análisis de barreras, que luego les comentaré que es para entrar en los modelos epidemiológicos y sistémicos, que es lo que ahora peta, y yo les voy a explicar qué es eso, ¿no? ¿Por qué son importantes los modelos? Un modelo, la modelización de la realidad de cualquier cosa, siempre lo que hace es una interpretación, una explicación de lo que yo creo que ocurre. Explican por qué ocurren los accidentes, por tanto conceptualizan las características de los accidentes, lo que muestra la relación causa-efecto, la que hay, y aunque ustedes no lo crean, cuando ustedes analizan un accidente de forma subconsciente, ustedes han siempre referido su análisis, la recogida de muestras, la organización de las ideas, está referida de forma subconsciente a un método que ustedes mentalmente se han construido de él. Por eso es importante. El método asume que hay patrones comunes y que no son. Hay una serie de secuencias que se repiten, de hechos que se repiten, que son los que yo voy a buscar, ¿no? Por tanto, decía, imponen patrones, hay un patrón de referencia para ustedes, aunque lo hace de forma subjetiva, que influencia
cuáles son las causas, de tal manera que la gente, por ejemplo, en el ejemplo que hemos visto, la gente que es partidaria del modelo de la culpabilidad de la víctima, es decir, que el modelo es la culpabilidad de la víctima. Es que, señor, hay que darle, disciplinarlo, informarlo y motivarlo. Entonces, y decía, suponen también, es como un filtro y un prejuicio de tal manera que yo buscaré lo que me diga mi modelo, lo que yo he asumido como modelo. También es un filtro y ¿en qué sentido? Porque si el modelo pone determinadas condiciones, pone determinados métodos, me obligará en un método sistemático potente a no dejarme a medio modelo, cosa común que nos ocurre aquí con el modelo el famoso modelo del control total de pérdida, que es el que básicamente utilizamos, que nos dejamos medio modelo atrás, utilizamos un método completo. Es un filtro, una oportunidad, pero también en cierta medida es una limitación, me está impidiendo una forma de entender el accidente. Pero luego cualquier proceso del mundo realidad, siempre modelizado es, venga, yo simplifico la realidad para hacerla manejable. Entonces siempre, cualquier proceso, en medio ambiente, en economía, por supuesto, y también en accidentes, puede ser modelizado con distintos modelos que pueden tener su potencia, va a ser medida en función de las bondades del modelo. Decía uno de los importantes teóricos de esta historia, que cuando ustedes recopilan datos, buscan cosas y generan contramedidas, lo hacen siempre contramedidas. Por ejemplo, si el modelo de accidente dice que las acciones erróneas del operador, los actos inseguros de eso que hablamos, son las causas más frecuentes de los accidentes, el enfoque de los investigadores apuntará a las acciones erróneas de los operadores. Por eso es importante el modelo. Además, seguro que ustedes encontrarán una más de esas acciones porque saben que en ese modelo eso debe de existir, y como saben de que debe existir, y si no, no habría accidente, ustedes lo van a buscar, y es una realidad. Solo por lo que se encuentra, lo que se busca. Ustedes van a encontrar lo que buscan, nada más. Entonces eso básicamente ocurre también en la investigación de accidentes, nada más. Ustedes tienen una idea, se llama el sesgo de fijación, tampoco de prejuicio interno. Si ustedes tienen una idea preconcebida de cómo ha sucedido un accidente, ustedes van a buscar de forma psicológica. Por eso se dice, señores, hasta que no se sabe cómo ha pasado, no se pueden hacer hipótesis, porque si no ustedes lanzan una hipótesis previa, van ustedes, sin darse cuenta, a reforzar a todo aquello que favorece su hipótesis previa y va a descartar de forma todo lo que dice. Un poco esa es la idea. Bien, fíjense que pero aquí ya empezamos a entrar en materia, porque aquí hay dos realidades productivas muy distintas. Bien, si quieren ustedes un mundo descentralizado, mundo. En este mundo que ustedes tienen aquí, bueno, pues hay un señor con una barcaza que, bueno, desde el punto de vista de seguridad laboral, con que no se le hundan las barcazas y no las aplaste así, pues casi andamos bueno, ya tenemos bastante. Y entonces en ese mundo productivo que coexiste con el productivo, con el avanzado, la medida y el modelo de accidente que vamos a tener aquí de contramedida del mundo complejo, industrializado, al mundo simple, sencillo, va a ser distinto. ¿Y los modelos van a servir para ambos? Puede que sí, puede que no. Bien, lo que es cierto es que aquí en los dos modelos de accidente, pero uno y otro son completamente distintos. Y por tanto los modelos también. Eso es la idea. Aquí se van a volcar, sí, pero aquí no va a haber gente que empuja la contenedora, pero no se cae, claro que se cae, claro que mata. Pero son de naturaleza distinta. Empezamos a hablar porque la gente trabaja en un sitio que se llama empresa. Y para comprender los accidentes hay que trabajar en dónde suceden los accidentes, que creo que es lo que viene, la etapa siguiente de lo que yo le quería contar. La gente trabaja en empresas, que son organizaciones, un sistema sociotécnico de clásico de todo este famoso desde hace mucho tiempo, donde hay que es personas, las personas son individuos, pero además hace una construcción social que es una organización, una empresa que se relaciona con ¿qué? Con tecnología, con máquinas. Y eso está interrelacionado de tal manera que les dice que son interdependientes, integradas y que ustedes no se pueden separar en parte. Ustedes no pueden separar en parte la tecnología, las máquinas de las personas y de las máquinas. Bien, este es el más simple, el más avanzado, el sistema integrado de Ramsey, que no sé si lo pongo aquí.
de una empresa constituye un sistema global que integra las relaciones intermáquinas, interpersonas, máquinas, es todo un conjunto, no lo pueden separar ustedes por parte, y lo que no se puede separar por parte, no se puede implantar seguridad por parte, ni se puede hablar de formación por parte, no es verdad, se habla de formación en la tarea, no en seguridad laboral y otra cosa, es un error que contaremos. Bueno, este es un poco el modelo generalizado, el del modelo donde la integración de las empresas, ni siquiera, ya hemos pasado, si se fijan ustedes, del trabajador aislado, hemos empezado a ver, pero las personas, digo, las organizaciones de las empresas tampoco están aisladas, interrelacionan con unos mercados, competitividad, situación del mercado, pues ahora tengo que bajar precios, esa es la vida. Con unos reguladores, por ejemplo, con las leyes del Estado, con una gente que se dedica a inspeccionarle, con otras empresas, con una situación que interrelaciona y todo eso interfiere con el mundo del accidente. Las personas trabajan, los accidentes suceden en empresas, ¿no? Bien, y algo que caracteriza a una empresa, y esto no es de seguridad laboral, es la IOU de la gente que se dedica a dirección de empresas, en una empresa, una organización productiva que se dedica a producir bienes y servicios, produce justamente, y eso es su finalidad, y se caracteriza por cuatro, que no lo he aprendido yo, esto me lo ha enseñado mi hija que estudiaba dirección de empresas en la Olavide, y bueno, lo encontrará. Una organización, una empresa no es que tiene un CID, que es un trámite administrativo para operar en el mundo del mercado, sino quien hace las tareas esenciales de la empresa, que es planear. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Organizar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a organizar? Voy a organizar, a montar esta infraestructura para este caballero que se va a subir. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque lo tengo 8 horas y en 8 horas necesito meter distintos grupos de gente haciendo distintas cosas de tal manera que cuando el público está allí, esté como tiene, hay que hacerlo y lo puedo desmontar igualmente. ¿Cómo voy a dirigirlo? Como yo he dicho que lo tengo que dirigir. Voy a supervisarlo. Voy a hacer seguridad. Y seguridad, señores, es dar instrucciones precisas. No es eso de evaluar riesgo, que es lateral. Hacer seguridad es dar las instrucciones precisas. Si se van ustedes a la ley, la encontrarán en el punto 14 de los principios de la actividad preventiva o en las obligaciones del empresario. Ustedes hacen seguridad. ¿Quién da instrucciones para qué? Para montar esto de forma segura. Eso es hacer seguridad. Hay otro concepto completamente distinto. Es que decirle al señor, oye, cuando te subes y te puedes caer, va a tener riesgo, va a ser moderado o leve. No te puedes caer. Eso es otro concepto, que es habitual, que también es necesario, pero no basta, ¿no? Bien, esta es la idea, las bases, y al final, si yo hago esto, mi sistema es sólido, se hace a través de un sistema de gestión, por eso hablamos de sistemas de gestión, la seguridad normal, está integrado en el resto, y si no tengo un sistema que me haga todo eso, pues se me va a caer el sistema, el modelo del dominio famoso. Lo que da consistencia es el sistema, ¿vale? Entonces va a haber métodos, por ejemplo, un método que para mí debiera de ser obligatorio para todos los estudios de técnicos superiores, que evalúan esto. Lo que se evalúa es eso. Si usted planifica, si usted piensa, si usted dirige, si usted controla, esto es lo que se evalúa. Uno de ellos el trípode, el trípode beta, de los clásicos se dedica de modelos de accidente organizacional. Voy a estudiar esto. Tiene una derivada que es el delta, el trípode delta, que básicamente de evaluación. ¿Y qué evalúo? Si la empresa hace estas tareas, porque si esta no hace esas tareas, al final este señor acaba subiendo la escalera, porque aquello es un caos, no es una empresa. Métodos que se dedican a esto. El MOR, esto sí no dará tiempo, es muy complejo, muy dedicado exclusivamente, que es más antiguo, muy breado, muy versado, y el trípode, que para mí es la excelencia de cuanto a los métodos que ustedes sí aparecen en la norma 1. Que a ver, a ver si puedo, me da tiempo de ponerle algún gráfico. Bien, un señor, un tal Pirro, un sociólogo, estudiando de la eficiencia económica de las empresas, se dedicaba a esto, el tal Pirro llegó a la conclusión de que había organizaciones productivas. Esto es literal, esto es una transparencia de la Pablo de la Vide, del primer curso de mi hija. Decía, oiga, que en las empresas hay distintas tecnologías, hay distintas
formas de hacer las cosas de tal manera que las empresas donde se ocurren los accidentes, en el mundo donde ocurren los accidentes, es esencialmente distinto. Y hay unas actividades muy simples y otras extraordinariamente complejas. Esto lo habrán, quizás no hayan estudiado ustedes, esto era el símbolo, de tal manera que lo que yo puedo aplicar en un sitio no vale para el otro y a la inversa. Es decir, lo que vale para esto, para el mundo en desarrollo, no vale para esto. Y así es. Bien, este hombre, la complejidad que, por visto en temas de dirección de empresas, bastante conocido el modelo, temas de organización de empresas, pero se le ocurrió aplicar esa historia porque lo llevaron a un gran accidente, el primer accidente nuclear de la industria americana, y participa con la visión de un sociólogo en un accidente, y este hombre es el culpable de hacer el primer modelo y, desde mi punto de vista, la mejor descripción de un accidente que se ha hecho yo creo la mejor que yo, para comprender que un accidente es la que hace este señor, el tal Pirriu, tiene un libro que está traducido al castellano ya, en la editorial Modus Laborandi, El accidente normal de Pirriu. Bien, este hombre llegó analizando eso, que se hizo para un accidente de tipo nuclear, pero luego hay una transferencia de tecnología, de conocimiento de esos grandes accidentes hacia el resto, en lo que sucede. Bien, este hombre llegó a la conclusión que, ¿por qué sucedían esos accidentes? Que había en las empresas, que había multitud de fallos, esto lo pongo, conocen ustedes esto es anualmente el Instituto publica el estudio sobre accidentes, sobre causas de accidentes, y al final, hace ya muchísimos años, que se ha llegado a la conclusión que siempre son los que sean ustedes un poco más neófitos en la método. No se puede comprender un accidente si como mínimo no intervienen al menos 3 factores de cierto peso. Un poco la idea. Bien, la idea es que en ese mundo de la empresa hay relaciones complejas, parecidas a redes neuronales. Hay no relaciones causas lineales, clásicas relaciones causa-efecto, que son lineales, secuenciales, sino que hay relaciones, entre comillas, luego hablaremos de causas emergentes, que ahora le explicaré. Bien, este señor llegó a la conclusión que era la causante del accidente, que es la misma que llegamos los técnicos de todos los centros, que esto se hace con los accidentes que hemos empezado, por ejemplo, los técnicos del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga, los de Sevilla, la gente de Bilbao, de Cataluña y de Extremadura, ¿no? No es posible tener un accidente si con al mínimo 3 factores causales importantes. Bien, decía que lo importante de eso no es que intervieran los factores, sino cómo se interrelacionaban entre ellos, que era la interacción entre los múltiples fallos, lo que ocasionaba el accidente, porque no esperamos que todas esas cosas que no aparentemente no están relacionadas sucedan a la vez. La cosa del accidente reside en la complejidad del sistema, en la naturaleza interactiva de los fallos. Dicho de otra manera, cuando ustedes aquí en este curso te enseñan a evaluar riesgos, ustedes van a evaluar riesgos de factores aislados, uno a uno. Pero uno a uno nunca sucede un accidente. El accidente es cuando usted llega a la conclusión que algo es leve o moderado, el factor de riesgo, no sé, contacto técnico, esta probabilidad no sé cuánto, moderado o leve, dice este señor, y así nos muestra que un accidente es nada más que la combinación, la interacción de 3 factores que aislados, exactamente lo escribe así, no en los fallos discretos que son esperables y las que no precavemos mediante sistemas de respaldo y de los que puede decirse que para cada uno de ellos, para cada eso que ustedes evalúan, por sí solo es fútil, es trivial, es controlable. Es la combinación de ellos lo que no podemos controlar. Y eso es un accidente. Ustedes lo evalúan accidente, ustedes evalúan riesgo de forma aislada, pero nadie le va a enseñar, porque no se hace, a evaluar la relación de 3 factores actuando a la vez y cada uno pesando de forma distinta. Eso no se hace. Bien, es como si ustedes intentaran, se lo pongo aquí, aceptar una primitiva que con 50, aproximadamente 50 factores, cuando ustedes estadísticamente dicen caída en altura, distintos niveles, al mismo nivel, contacto externo, 50 códigos estadísticos, lo que mezclen ustedes 3 a 3 y calculen ustedes las posibilidades que les dan. Una brutalidad, de tal manera la forma clásica de resolver será problema, hacer evaluaciones de riesgo enormemente grandes, enormemente, cada día más gordas, para ver si era capaz de llegar. Y el Pirriu le dice, mire usted, ya puede usted, entonces tú estás hasta la primitiva, haga combinaciones, que eso es imposible.
dice el principio, señala que resulta imposible prever todas las posibles eventualidades e interacciones entre fallos que puedan producirse en un funcionamiento en un sistema tecnológico complejo, como era, pues, no sé, por ejemplo, el de barcos de contenedores. Bien, es verdad que yo, con un sistema sencillo, por ejemplo, con las vocales, yo sí soy capaz de hacer todas las combinaciones posibles de las tres, no hay problema. El problema es la complejidad del sistema productivo, de la empresa. Por tanto, la empresa, el sector productivo, va a ser esencial en toda esta historia. De aquí van a ver, estoy viendo a Juan Carlos, es decir, que eso de la interacción entre esas funciones, a veces, de factores que son leves, moderados, se van a combinar o simplemente no hay cosas que hacen las tareas que están razonablemente bien, pero se van a acoplar, igual que hacen las ondas, se van a resonar, se van a acoplar y va a haber unas frecuencias críticas, si quiere un momento crítico, que entran en resonancia. Se habla de resonancia del sistema, se habla de resiliencia del sistema, conceptos últimos que aquí no van, pero que es lo que peta, por ahí van, de tal manera que cuando entran tres factores que incluso estando bien, cuando interactúan, van a resonar, van a entrar en resonancia y aquello se va a desmadrar, igual que pasa con el sistema físico, por ejemplo, en vibración. Vale. Y eso es el método derivado de esto, el FRAM, el FRAM famoso de resiliencia del sistema que Juan Carlos está haciendo ahí, creo que es. Bien, este es el modelo de accidente normal. Derivado de este modelo normal, el señor dijo lo que quedó para la gran masa de la gente, que en sistemas complejos, en sistemas de tecnología avanzada, sector nuclear, sector químico, era imposible el accidente, como era imposible de prever, el accidente iba a ser normal. No que fuera frecuente, sí que se iban a producir de forma necesaria interrelaciones no previstas por el diseñador. Entonces, se iba a producir un fenómeno accidental. Es así, y de ahí, cuando se habla de resiliencia, es que alguien resiliente, alguien que se enfrenta a una situación no prevista por él, es capaz de solventarla y que su sistema, el mismo, yo soy resiliente, he tenido un problema, igual que le pasaba con y soy capaz de amortiguar y que mi sistema, yo siga funcionando normalmente. Son personas resilientes, sistemas resilientes, empresas resilientes. Interacción y acoplamiento. El otro parámetro de gravedad es el acoplamiento, porque el tal Pirru, y luego el talonaje de este, que es el señor de la resiliencia del sistema y del método de investigación, el FRAM, que yo no se los cuento a ustedes, porque todavía el enfoque sí está, pero los métodos de investigación todavía no están suficientemente bregados. Hablan que, señores, cuidado, que hay sistemas que van de poca complejidad y por lo menos la seguridad se les puede añadir, tareas administrativas, tareas comerciales, pequeño comercio, donde la complejidad es escasa, no desde el punto de vista intelectual. A ver, un señor catedrático de aquí que hace integrales curvilíneas, no sé, ustedes que son estudiantes de ingeniería, hace intelectualmente muy compleja, pero no interactúa nada más que con la pizarra o con el ordenador. Por eso son intelectualmente complejas, pero no son complejas productivamente, que está referenciado a cómo se relacionan ustedes con más personas, con más máquinas, eso es, con más tecnología. Bueno, y se agrupa de tal manera en 4 zonas diferenciadas. Este gráfico es curioso. De tal manera que esto que yo les señalo a ustedes es donde se entiende que se puede, la actividad administrativa, el pequeño comercio, donde se puede aplicar los conceptos de seguridad y salud que utilizamos habitualmente nosotros, donde no hace falta, se puede contar eso de la evaluación de riesgo, pero no se habla de tareas críticas, la de andar por casa es la que nosotros hacemos, pero es una puta barbaridad hacerlo a otro. Bien, derivado de esto también, y utilizando un gráfico que también se debía a Pirro, que había introdujo 4 zonas, 4 empresas. En España, una forma de verlo muy gráficamente es la cotización a la seguridad social. Las empresas cotizan por accidente en función de riesgos, de tal manera que yo, por ejemplo, que supone que hago solo función administrativa, tengo nivel 1. Un señor que trabaja en pesca, un señor que trabaja en montando riesgos tiene un nivel 6. De 1 hasta 6 en muchas diversas formas. Está relacionada con la complejidad, con el riesgo, con el daño. Eso se ve en las cotizaciones de seguridad, lo canta, ¿vale?
Bien, pero este señor fue más, afinó un poquito más y habló de acoplamiento, de tal manera que a veces sucedía que había factores de riesgo que con uno variaba, pues otro que no estaba directamente relacionado, pues bueno, pues variaba también de forma, si quieren ustedes, lineal. Pero había veces que uno variaba y otro directamente se disparaba, el crecimiento era exponencial, había un acoplamiento fuerte. Como se sigue, habla de cumple el acoplamiento fuerte y se habla de acoplamiento fuerte, acoplamiento débil, relacionado con la complejidad de las empresas y por tanto van a requerir métodos de investigación diferentes. Aunque, de acuerdo, en una central nuclear también en oficina, y en oficina se aplican estos métodos. ¿De acuerdo? Y asociado a esa definición, este señor de la residencia también hace métodos aproximadamente. Y aquí verán ustedes, los análisis de causa-raíz son están referidos a actividades en principio. Eso, definición así, en tanto teórica y simplificativa, Los análisis de causa-raíz se aplican a situaciones de acoplamiento débil y relativamente poco complejas, donde es posible seguir el seguimiento de un accidente. Y aquí vemos lo que aparece, todos los análisis de causa-raíz, que es lo que recoge la UNE, aunque les digo que la UNE, por ejemplo, habla de este método, el STAN, que es básicamente de teoría del sistema, que está en el otro lado. Es decir, la norma, cuando habla de análisis de causa-raíz, recoge métodos propios, clásicos, que se conoce, pero incorpora el trípode, incorpora el ACIMA, incorpora el STAN, que son típicos de teoría del sistema, teoría del accidente grave. ¿Bien? Esto es una idea. Y aquí, en función de eso, requeriré distintos métodos de investigación del accidente. ¿Vale? Por ejemplo, el modelo de queso suizo, que lo tienen ustedes aquí, que es el que se usa a nivel mundial. Ustedes el que encontrarán, porque aquí hombre, se utiliza en aviación, se utiliza en pesca. ¿Por qué? Porque convenios internacionales lo imponen, porque en el mundo es el que se emplea. Una de las razones, si ustedes conocen por qué la Comisión Europea ha pegado un buen sopapo, entre comillas, al fondo del accidente del Trengalbia, del famoso Trengalbia, diciendo, no sé si no tiene usted referencia, dice que la investigación que se ha hecho ahí, oiga, usted se ha basado en modelos que para el resto del mundo son claramente obsoletos, enfocados a la culpabilidad de la víctima y no están enfocados aquí. Entonces es conceptual. Dice que usted servirá a lo mejor para condenar a ese señor o para el otro, pero desde luego no va a servir para que usted no se accidente más. Consecuencia de su accidente, se van a salir de las vías y además usted no va a vender un 30 algo más en su vida. Que es un poco la idea, que es lo que le interesa a las empresas, vender placer. Es un poco la idea. Bien, pero la empresa también trabaja, que aparte de una construcción, personas. Trabajan personas, no se les puede a usted olvidar eso. Nosotros los técnicos, a veces se nos olvida esta historia. La potencia de la técnica nos asombra, nos pasa cuando yo salí de la escuela, ¡joder, la técnica es la revera! Y luego verán ustedes que no es así, que no es tanto como se dice, porque no hay nada más humano que el error. El error es intrínsecamente, si algo define a los humanos, es el error. Y como ustedes no van a trabajar ni con crónicos, ni con mutantes, ni con transgénicos, sino con humanos, ustedes se van a distraer durante esta charla porque ustedes no se ven humanos. No porque yo sea muy mal conferenciante, es porque ustedes son humanos y por eso ustedes se distraen. Un poco la idea. Ustedes siempre tienen algo positivo. Bien, la gente se equivoca. Es intrínsecamente, y la fase de la seguridad es a partir de aquí que la gente se distrae y se equivoca, pero se equivoca el que diseña y se equivoca el que ejecuta. Y donde lo que pasa es que el que ejecuta se ve más, pero el que diseña se ve menos, pero tiene mayor influencia. Bien. En los sistemas productivos avanzados, ya las empresas que son empresas, en sector relativamente importante, ya las máquinas no van cortando las manos a la gente, no van echando chispas a las instalaciones eléctricas, son razonablemente buenas, pero se producen accidentes, sí, porque la gente hace lo que no debe, o teniendo que hacer, dejar de hacerlo. Son error humano. Y aparece todo lo que se conoce error humano, que aparece como anexo, una de las bondades de la norma, de esta famosa norma, es que aparece habla de lo que es el rendimiento humano. El rendimiento, les recuerdo que esta norma está en el apartado de confiabilidad. No cuando habla de investigación de accidentes, de confiabilidad enfocada a mantenimiento industrial, enfocada al mundo de la calidad, pero se habla de la confiabilidad, de la propiedad de las personas, de las organizaciones, de las máquinas, para, entre comillas, hacer lo que están previstos que hagan en un tiempo determinado. Probabilidad de funcionar bien, para entenderlo, ¿no? Y esto es
la consecuencia de todos esos miles de estudios, que el error humano, después ya hemos estudiado más, hemos machacado, que el error humano es la concepción. El error humano es una consecuencia de condiciones anteriores que provocaban, que favorecían, que hacían crecer el error. Bueno, bien, esto lo hacía, y por supuesto es mucho más productivo atacar las cosas donde se genera el error que no al señor que se equivoca, porque ustedes se van a seguir equivocando. Sobre eso se hace. Bien, como hemos estudiado mucho el tema del error, hemos aprendido mucho. Uno de ellos es, hemos aprendido por qué la gente se equivoca, que aparece como anexo en la norma. Por ejemplo, voy a comparar el modelo de SPK de Rasmussen, donde yo empleo familiar de una tarea con la atención que me requiere. De tal manera que, por ejemplo, yo conducir, que he venido de Sevilla hasta aquí, voy conduciendo, yo voy haciendo tareas, voy poniendo en marcha y lo hago de forma cuasi consciente. Dedico recursos cognitivos al tráfico, pero lo otro lo hago, ¿vale? Porque son sucesos muy familiares, hay un comportamiento prácticamente automatizado y se adquiere por entrenamiento, ¿vale? Los americanos del DOE, los fuentes donde está tomado esto, y también de la norma UNE, la tasa de error 1 de cada 10.000 veces, relacionada un poco con la atención, la distracción. La forma de convertir este error no tiene nada que ver con aquel, absolutamente distinto. Por eso, hablar de error humano es una globalidad que no dice absolutamente nada, porque se combaten de forma distinta, absolutamente distinta. Bien, para accidentes ya conocidas, donde se pueden aplicar reglas, por ejemplo, si pasa, no sé, si cuando yo sé que tengo que poner en la luz, tengo que poner una escalera, bueno, pues tengo que poner una escalera. Si no encuentro, pero a veces que son conocidas, pero que tengo que solucionar, pero sé, me puedo basar en reglas, la tasa de error se pasa de 1.000 a 1.000 veces. Es brutal. Tengo que aplicar reglas, necesito mucha mayor atención, muchos recursos cognitivos. Y cuando me enfrento a tareas imprevistas, desconocidas, situaciones, ahí la situación típica accidental está aquí. Por eso cuando digo, oiga, cuando encontramos algo nuevo, cuando hay un cambio sobre lo nuevo, cuidado. La que dice que su tasa de error se va a disparar, se va a ir de 1 de 10.000 a 1 de cada 2. ¿Vale? No hay rutina, tengo que afrontarse, me ha atascado la máquina y tengo que resolverla. Así que tengo que aplicar una regla, estoy aquí navegando entre estos dos sucesos, pero la tasa de error 1 vez de cada 2. Cuando yo afronto un problema, que se me ha atacado, no sé, la máquina se ha colgado, el sistema se ha colgado, mi línea de producción se ha colgado, pero allí tengo 200 personas que cuestan dinero y mientras más tiempo, más dinero cuesta, tengo que, no sé, ¿será la válvula que ha fallado? Entonces, en esas situaciones que yo me enfrento y que tengo un tiempo limitado para resolver importante, tengo un tiempo, la tasa es de 1 a 2. ¿Qué significa esto, señores? Que en temas de riesgo de tareas, de seguridad laboral, yo no puedo permitirme irme a aquel modelo de 1 a 2. Yo tengo que asegurar la tasa mínima de error, que es esta, 1 de cada 10.000. Y esa solo como se consigue. Esa solo como se consigue con adiestramiento. No hay formación en PRL sin entrenamiento. Es un cuento que es habitual, pero se dice. No existe porque yo necesito pasar de aquí a aquí. Yo quiero que la gente sepa cómo cambiar, no sé, hacer un cambio de tensión a 400 kilovoltios, a 200, tiene que saberlo. No le tengo que haber contado los riesgos, que es una barbaridad. Tiene que saber porque tiene entrenamiento. Sin embargo, nuestros colegas en el mundo, esto viene... Les decía antes, en el modelo de error, en los anexos de las normas, esto que aquí hacemos en España, no sirve para nada, es una mala traducción de lo que se hace en el mundo. En el mundo se habla de capacidad y adiestramiento, que ya es muy rico y alguien ha traducido mal, alguien ha traducido mal, muy mal. De tal manera que esto es la OSHA americana, que a su empresario le proporcione medio, planifique, piense, adiestre.
que es completamente distinto que esa historieta que nos han contado aquí de la información. Y la formación, que es una mala traducción, pero que tiene una consecuencia radicalmente. Nuestras tasas de siniestralidad se disparan. Ese es el problema. Una mala traducción porque el castellano es demasiado rico. Y hay adiestrar. ¿Lo ven ustedes? No me lo he inventado yo. Así lo dicen los americanos, nuestros colegas americanos. Bien. Ejemplo, para que no sea todo un rollo biológico. Otro modelo de error es el sistema GEN de Reason, que habla de errores. Un error nunca es intencionado, nadie quiere equivocarse, eso no se hace. Por tanto, como corregir errores es complicado, porque nadie quiere equivocarse. Bien, pero hay a veces que la gente directamente sabe que está haciendo algo mal y lo hace. Se llaman las violaciones operacionales. Yo le voy a poner, y eso da lugar a un frecuente, conocidísimo método, creo que todavía se resuelve. Va, la idea es muy simple. Yo tengo una línea de producción ultra protegida. Aquello está lleno de microcontroles de seguridad por todos los lados. Va, cartelitos, prohibiciones de que aquello no se puede saltar, que tengo que hacer no sé cuándo, que usted no entre. Al final aquello, esa línea se para, se atasca y hay un señor que lo atrapa, que lo ha planificado el atrapamiento. ¿Vale? Bien, cuando llegamos nosotros, yo ya sé antes de ir que para entrar aquí es forzoso que el señor haya violado. Me voy al micro de seguridad que está aquí. Bueno, me había cogido el clic y lo había puenteado, pero estoy metido directamente. Había inventado una muerta, esa es la causa del. Esa no es la causa. Voy aquí, no sé si lo ven aquí, bueno, un microruptor que lo he puenteado, que protegía el sistema y el tío lo ha hecho voluntariamente porque nadie le había dicho que lo hiciera. Se llama, de este tipo, normalización de la desviación, o también se llama el modelo la coartada de la prohibición, porque aquí siempre va a exhibir gente, se van a exhibir coartadas. Oiga, yo le había prohibido hacer esto, es que lo ve, es que tenía las prohibiciones, que además el tío tenía formación, que además tenía conocimiento, además sabía, y además el tío puenteó y entró y se mató. Ahora la máquina lo aplastó. Se llama la muy corriente, muy común en tratamiento con máquinas de SATACO, también que no funciona, tengo que entrar en el sitio protegido y resulta que la prensa se pone en movimiento y me prensa. Podría poner. Bien, esto tiene ahora, desde el punto de vista del error humano, tiene una visión completamente diferente, pero no creen ustedes que es tan moderna, porque ya hace muchos años yo he buscado una sentencia que no estoy inseguro. La normalización de ese error es una consecuencia y no es la causa. Os he dicho de otra manera, el error humano no es el fin de la investigación del accidente, es el comienzo. El error, esa violación, lo que está indicando es el síntoma de una infección profunda. Que tengo un problema técnico no resuelto que me obliga a que el señor tenga que hacer eso, como se llama antiguamente, en terminología antigua, tomar los síntomas por las causas. Bien, decía que había una planta de hormigón, había un señor que al final entra en la báscula donde se vuelcan los distintos áreas, donde yo trabajaba en su época. Yo trabajaba en una planta de hormigón que había ahí en San Roque, en el polígono Palmones. Bueno, pues entonces los distintos áridos y cementos se mezclan en una báscula y bueno, aquellas veces, pues oye, el cemento con humedad se atasca y que se ocurre. Y nos decía en el análisis de la sentencia, fíjense del año, por eso se lo pongo, que un señor entra y al final, donde tenía cartelones, digo, usted no entre, instrucciones, tenía de todo, al final este hombre entra y evidentemente muere, dice razona, tecnología del año 70, hoy en día se llama la normalización de la desviación, que la causalidad adecuada y eficiente del accidente no se encuentra en la posición inadecuada del obrero respecto a la máquina, que entró dentro, donde justamente murió aplastado, que penetró en la zona de máximo peligro, que se saltó las normas, que había una valla, que el tío se la saltó, que había una estructura que se la saltó y entró de allí, pero que había cartelones de que lo prohibía directamente, que en su evaluación de riesgo venía, oiga, no haga usted, cumple usted de las normas, que le habían dicho que el tío tenía una cartilla, tenía formación, era capaz de comprender que si entraba allí se mataba, se podía matar. ¿Sí? Esto sería, en investigación de accidentes clásicas, hoy diríamos que el tío señor tenía formación, estaba señalizado, estaba evaluado. Este señor es culpable de su propio accidente, imprudencia, y alguien lo diría que hasta temerario.
Bien, eso es una barbaridad desde el punto de vista de la Constitución actual, pero también de la Constitución de los jueces de anteriormente. Tenía instrucciones. Oiga, usted no puede entrar en una máquina si no está parada, porque se puede poner en marcha. Una fotocélula que, no sé, una línea de producción, resulta que se ha parado una máquina, pero yo creo que esta fotocélula, y no, eran 300 máquinas más atrás, que era la que se activa, se pone en cada y me aplasta. Un accidente extraordinariamente común. Había prohibición, había formación, había señalización y sin embargo entra. Sí, pero sin embargo dice la sentencia, el accidente, señores, se debe al deficiente funcionamiento de donde aquello de las dos donde se descargan áridos y cemento, que funcionaba, pero funcionaba mal un día, mal el otro también y el de medio pues igual. Y como se funciona bien estaba averiguada a 3×2, había necesidad importante de desatascar las compuertas que había entrado a martillazos. Eso es lo que había necesidad, golpeándolo desde el interior. En la habitualidad de ese contenido, palabra clave, realizada porque era habitual que eso ocurriera, que aquello se arreglaba habitualmente y por tanto habitualmente tenía que entrar el señor. Y como la empresa en la que vive, mi empresa, si yo no vendo hormigón, a lo mejor me pegan 2 copotazos y me echan de la empresa. Yo como la gerente de planta y este señor que hace. La empresa vive porque produce y tiene que producir. Sin producción no hay seguridad. Aunque puede haber producción sin seguridad, pero desde luego sin producción no hay seguridad. Bien, y eso que duraba en el consentimiento que debía de tener forzosamente la empresa a través de su mando intermedio y por ello la tolerancia, el consentimiento implícito a dicha conducta que se mostraba, porque los mandos, ustedes que son los mandos intermedios, los encargados están para ver, para dirigir. Y si no están ni ven ni dirigen, se le va a preguntar que por qué, estando para ver, no ven. Y si vieron y consintieron, por eso se les da, porque consintieron. Y aquí, y esto da derivado de esta palabra, porque habitualmente, aquellos hasta de aquí viene la normalización. Una desviación con respecto a una norma, alguien intencionalmente hace algo que sabe que está mal. Se ha normalizado. Normalización de la violación con respecto a se ha hecho lo normal y cuando pasa a ser normal deja de ser una barbaridad sacarle al individuo, a la empresa, a la organización que como tenía un problema que era incapaz de resolver o no quería, no sabía, porque la gente de seguridad que hace por seguridad le decimos que había que darle a este 14 cursos más de seguridad en vez de decirle porque cómo se soluciona este accidente, investigación aplicada ya, cómo se solventa este accidente, de una forma extraordinariamente fácil, arreglando el esquivo en casa. Para no se atasquen. Déjense ustedes esa ventaja de darle más formación y más historieta, lo que tienen ustedes que arreglar. Ese es el caso, que ese es el que se atasca. ¿Lo ven? Cambia el concepto de la seguridad. El problema es en lo que se atasca. La consecuencia es que el señor se entra. Pongo la idea. Bien, hemos pasado de aquí lo ponía el error humano como causa del accidente. Ahora, a lo contrario, el error, la organización origina, el error humano provoca, lo favorece al accidente. Un poco el concepto, ¿vale? Basado aquí, habitualmente. Un accidente extraordinariamente común. Siempre da muchas requisiciones y consiste, para la gente que nos dedicamos a investigaciones de accidentes, en comprobar si ese accidente, si aquello se había atascado una vez puntualmente y el señor era un cafre y había entrado, se había saltado la valla haciendo el cafre, o si aquellos habitualmente había un problema de fondo, que es el 99% de los fondos, que una fotocélula no funciona, se atasca, que se cae en un saco y que tiene una vacía todo el palé de automatizado. Y entonces, como habitualmente funciona, aquello habitualmente, al final no puedo estar todo el día para la fábrica, al final, ¿qué hago? Normalizo la desviación y al final alguien desatasca un atasco muy típico y me queda mano y me corta la mano. La cosa es que se ve visible, análisis de caso real, que se me ha metido la mano, que no tiene, que le hemos quitado el resguardo, alguien le ha quitado el resguardo, pero ¿cuál es la raíz causa de raíz? Que la máquina se atasca y como usted no asocia el problema, que es el atasco, forzosamente condena al señor a que me meta la mano. Un poco el concepto. ¿Conforme? Bien, también vamos a hablar de causalidad en un sistema, no sé cómo vamos. Voy a hablar, a mí me interesa hablarle de modelo, para que ustedes cuando se afrenten, más que darle un relatorio
una guía de accidente que ustedes comprendan por qué. Es una simple guía de mezclar cosas que son heterogéneas entre sí, ¿sí? Sino que leen el concepto, porque sobre esto se hacen los modelos y sobre esto se hacen los accidentes. Bien, ustedes trabajan, los accidentes suceden en una organización, una empresa, donde hay un elemento que lo diferencia con respecto a un sistema tecnológico simple, en que hay personas y hay una construcción social que es una empresa. Dos empresas sociales, y las personas que somos iguales. ¿Igual en qué sentido? Nos comportamos como ondas y partículas. Depende. Si usted me examina como onda, comporto como onda. Tú verás como onda. Pero si es como partícula, igual. Porque los seres que somos profundamente emocionales, somos a la vez profundamente, pero también sus contrarios, racionales. Somos a la vez iguales. Racionales y emocionales. Somos a la vez eficientes y extremadamente poco eficientes. Una cosa y su contrario. La lógica clásica. Si A, entonces B, y si no A, no A, pero no puedo usar A y no A la vez, no se aplica. Pero además en las construcciones sociales, la empresa, son sistemas complejos donde se fenómenos típicos, efecto mariposa, que no solo los sistemas físicos, la empresa, internet, la bolsa, pues todo eso son claras. Amancio Ortega, el crecimiento es de efecto mariposa de variaciones, solo con variaciones muy leves, las condiciones iniciales, pero es exponencial, se ha expandido a través del sistema de forma el efecto mariposa. Bueno, la gente dedica a organización de empresas, entonces lo saben, las empresas son justamente lo que sucede eso. Y también están afectados, en efecto mariposa son exponenciales, no hay causalidad directa, no hay lineal, no es proporcional, aquello va a crecer, y una empresa que aparentemente está en lo mismo resulta que una funciona y otra no. También hay lo que se conoce la ley, pero sí en principio la ley de consecuencia de Berto, que en los sistemas sociales, la acción social, típico, las revoluciones se saben, la palabra es dónde empieza pero nunca dónde acaba. La acción social, una empresa, nunca es causal, es recursiva, de A no se dedica a B. Es decir, un señor, por ejemplo, decía lo que decía este señor, en los procesos sociales B no se desprende de A. La empresa, por ejemplo, el principio de homeostasis del riesgo, practicar la seguridad. 14 experimentos, los taxistas se ha hecho mucho en la, pero los taxistas de Berlín y nosotros también. Por ejemplo, yo cuando he venido de Málaga aquí, antes venía cuando hace muchos años, y yo venía aquí a las reuniones de la planta de hormigón, que eran aquí en Málaga, y venía de Sevilla. Entonces me tenían una carretera y yo hacía un inconsciente entre el nivel de riesgo que quería hacer y las condiciones de seguridad de la vía, y es el que ha aceptado. Hoy he venido, pero hoy me han aumentado muchísimo más las condiciones de seguridad de la vía. ¿Y qué he hecho? Aumentar el nivel de riesgo, aumentar mi velocidad, de tal manera que el cociente entre el nivel de riesgo que estoy dispuesto, el cociente prácticamente se ha mantenido constante. Es decir, cuando yo me he montado el nivel de seguridad, ustedes aumentan el nivel de riesgo que están dispuestos a aumentar. Así actuamos los humanos. En todo el campo de la seguridad se llama principio de homeostasis del riesgo. Ustedes aumentan, mejoran la carretera, ustedes van a aumentar su velocidad para que el cociente sea el mismo. Las personas, no hay una mejora. De tal manera que, según un experimento famoso, se mejoraron las vías de los taxistas y aquello no disminuyeron los accidentes, al contrario, aquello hubo más accidentes. ¿Y por qué? Porque los tíos estaban dispuestos a aumentar, en mejorar las condiciones, ahora aumento mi nivel de riesgo, no el nivel de riesgo, sino mis condiciones de aceptación de riesgo para que ese cociente se mantenga. Ante las personas nos comportamos así. Un señor que grita fuego, da una broma, fuego en una discoteca, o se viste, se pone una sílaba y entra en una historia, lía la de Dios. No hay lógica, no hay coherencia entre las consecuencias. En las relaciones sociales, las empresas, no hay relaciones causales, lógica de causa-efecto. Esto no es verdad. Además, aquí hacemos relaciones falsas que es normalmente la causa precede al efecto. Pero nosotros partimos al revés, hacemos causalidad inversa, partimos del accidente y aceptamos que este señor se ha caído que hemos visto al principio porque la escalera no tenía, no sé si se han fijado ustedes, no tenía taco. ¿No lo han visto ustedes que no tenía taco? Entonces concluimos que ese señor se ha caído del concierto porque la escalera no tenía taco. Pero esto no es verdad, porque lo que es verdad cuando siempre que es A, siempre que esto es inverso. Pues es posible, pero no es cierto que todas las escaleras que tengan tacos se caigan. Una discusión me estoy acordando como que tuvimos en un curso de investigación. No es verdad.
Es posible, pero cuando es causalidad directa, siempre que es A o B o no A o B, esto se produce. No se producen relaciones de causalidad clásica, de lógica clásica. Se habla de causalidad emergente, de propiedades emergentes de los sistemas. Bien, y los accidentes se producen aquí. ¿Vale? Ciertamente distinto. A ver, voy a poner. Vamos a entrar un poco con sistemas ya que no. Vean, la evolución de los sistemas, me voy a quedar con explicar lo que es causalidad emergente y luego si quieren ustedes en el coloquio hablamos un poco más. Causalidad emergente, a medida que han pasado los años, la sociedad ha ido avanzando, han ido disminuyendo los accidentes, pero también han ido evolucionando los sistemas, ¿vale? Y a medida que ha habido evolución de la etapa tecnológica, la etapa de las máquinas, ya las máquinas son seguras, pues ahora ya el método de hacerlo es seguro, ya un poco la etapa, aunque históricamente nosotros no pescamos aquí. Nuestras empresas, muchas de ellas están todavía en la prehistoria, es decir, tienen problemas con sus máquinas, con sus instalaciones. No que tienen todo. Bien, eso ha ido parejo con la aparición de nuevos modelos de accidentes. El modelo secuencial clásico, el modelo del dominó modificado, del dominó que ustedes han visto, a los últimos que son los no lineales. Un poco los modelos, el queso suizo, el que se utiliza en el mundo civilizado, y también los modelos lineales que tienen un problema que se dibujan más. Pero este es el modelo que va a ser utilizado en integración total. Y yo se lo quería poner, ¿qué es un sistema? Porque lo que hace es aplicarse a la teoría del sistema, que se aplica a todas las ramas de la ciencia, al mundo de los accidentes, al mundo de las empresas, y le explicaba que es un sistema y que son propiedades emergentes, y ya si lo logro explicar a través de aquí. Esto es un sistema, personas, máquinas, entornos, actuando en unas determinadas condiciones externas, y esto es un sistema tecnológico. Que ven, que fíjense, este sistema tecnológico, al contrario, aquí sí las funciones causa-efectos son inmediatas y directas, son lineales, de A a B. Si yo le doy aquí un cuarto de vuelta, en función de la variación de Peña, da 3, 4, 7, en función de la variación de Peña. Eso es así y seguirá eternamente así. Esto es un sistema tecnológico. En las empresas hay estas cosas, pero también hay otras. Es característica, es estático, es secuencial. Siempre es así. Los sistemas productivos. Y aquí, para estos sistemas, va a haber una metodología de investigación de accidentes, la causa-efecto inmediata. Por eso no se pueden aplicar estos modelos allí, ¿vale? Es estático, siempre será igual. Y va a ser además secuencial. Sin embargo, este señor que interrelaciona es capaz de aprender, de tal manera que aprender y adaptarse y va a depender de sus condiciones de ese día, de cómo está y de su estado de entrenamiento, que se va a afrontar el mismo problema interrelacionando con ese entorno determinado, manejando ese sistema mecánico. Pero este señor, si aprende, va a haber días que a la misma entrada, a la misma situación, no va a responder igual, porque ya ha aprendido, o ya está más entrenado, ahora responde distinto. Dicho de otra manera, a la misma entrada no se corresponde la misma salida. No hay causalidad. Bien, la seguridad de este señor, que es una propiedad emergente, no es algo que añadido, no es el casco que yo le añado, es la interacción, el resultado, propiedades de resultado de que este señor mantiene su bicicleta bien, que es capaz de aprender, que está en forma y como resultado del mantenimiento, de situación de su aprendizaje, se genera, emerge del sistema las condiciones de seguridad. Es una propiedad emergente del sistema. Como es la calidad, la gente usted que dice eso, como es la confiabilidad. La confiabilidad de la empresa no es algo que ustedes le echen a las empresas, 10 kilos de confiabilidad o 10 kilos de cáncer. Es una propiedad de resultado. Es el resultado de que las empresas planifiquen, organicen, dirijan, lideran, mantengan y mantengan. No es algo que ustedes se den con 4 cursos de seguridad laboral, eso no es verdad. Es una propiedad de resultado. Ese es el concepto esencial que se utiliza hoy en día. El modelo sistema es aplicar teoría de sistema accidente. Concepto es una propiedad de resultado. Esto tiene implicaciones importantes. La gente cree que añadir seguridad es darle más información, independientemente que haya planes de mantenimiento de que no. Es una absoluta barbaridad. La seguridad de las empresas depende de que haya planes de formación, de que haya planes de mantenimiento, de que el mantenimiento sea así, de que realmente las normas, realmente el apunto que verifico de ahí como resultado, el estado, una situación, es un estado, es una propiedad emergente. Ponía las típicas,
Características, es variable, es dinámico, es aprendizaje. Los sistemas inteligentes les pasa lo mismo. A la misma entrada van a tener distintas respuestas porque son capaces de aprender. Bien, es la interacción. Y es una propiedad de interacción, no es algo añadido. Entonces, bueno, a veces nuestro gobierno y nuestra... Bueno, oye, ¿hay problema con seguridad de salud? Bueno, ¿qué problema hay? Bueno, pues démosle 500 cursos más, que no tienen bastante con 500 cursos más de formación. Démosle 100.000, que no. Eso no es el problema. Que es una propiedad de resultado, que ustedes lo que tienen que enseñar a las empresas, a organizar, planificar, dirigir, también les da cursos de formación y el resultado es una situación de resultado. No es algo que ustedes añaden. Un poco la característica esencial y se potencian con estos métodos. Método clásico, Frank, que sí aparece aquí, y algunos más, en la CIMAC que tienen ustedes ahí. Les digo que esto está menos freado, menos versado, pero el enfoque es el que se utiliza. Bien, aquí les decía, esta causalidad de accidentes, como los franceses, entendida la causalidad como algo que forma la ausencia de riesgo, como propiedad emergente, lo damos modelos de causales, el modelo de Bouty, el pajarita, que es un árbol de fallos, y un árbol de sucesos ligados, y el del medio es justamente el accidente, árbol de fallo que puede llegar hasta aquí y es un árbol de sucesos. Eso se llama análisis en pajarita, muy común, el análisis Bouty, también que lo encontrarán ustedes, no aparece en la norma, pero es muy corriente, análisis de causa raíz clásico, análisis de fallo, análisis de sucesos. Bueno, y a raíz basado en esta causalidad, entre comillas, y relacionada con la complejidad, pues se crean los tres modelos secuenciales, secuencia de eventos, funcionan muy bien en accidentes de sistemas tecnológicos, no sé, tiene un evaporador, un concentrador, todo el sistema, las tuberías de enfriamiento, y eso en esos sistemas tecnológicos, todo eso de diseño, funciona muy bien cuando hay equipos, pero cuando mezclan ustedes equipos con personas y con organizaciones, se jeringa el invento. Ya no valen esa historia. Hay que ir a los modelos epidemiológicos que se llaman así porque la idea es, hay unos fallos que se proponen como una infección. Hay un fallo en el diseño de la organización, en el mantenimiento, un fallo que está esperando algo como, por ejemplo, en el ejemplo que les ponía a ustedes del sistema de la planta de hormigón, que no funciona, que está esperando que una vez algún elemento, una oportunidad como las infecciones, para manifestarse porque encuentra un momento propicio, algo que lo activa, que lo que lo activa normalmente es un error humano es una condición. Eso es, pero está latente porque tengo un fallo del sistema o un fallo. Sí, yo he diseñado un edificio, pero no sé cómo se construye o no está definido. Entonces el señor intenta construirlo como él puede, entonces aquello al tío se va a matar. ¿Vale? He definido lo que quiero hacer, pero no digo cómo se hace, no está dicho. Eso es un poco. Se distribuye así. Modelo de queso de suizo, triple y un montón de modelos más que no están ahí. Modelo del queso suizo, que es una mezcla entre epidemiológico y sistémico. Y el modelo sistémico, ya lo ven ustedes aquí, pues lo que les he contado. La seguridad como propiedad emergente del sistema. Y aquí tenemos Frank, Stan, que sí está en la norma, Frank, Stan, y algunos más. Y hay unos que están a caballo. Realmente las clasificaciones son, bueno, la verdad, que algunos meten el queso suizo, meten más allá para acá, este es el clásico. Método secuencial del modelo, del dominio modificado, su versión más reciente, el SCA y esta como método. No está muy... La clasificación puede ser, bueno, depende. Yo les decía que si ustedes buscan alguno de los modelos que aparecen en la norma dentro de los análisis de causa raíz, la CIMAL están, pues no lo encontrarán dentro de los de causa raíz normal. Bien, vamos a ver. No voy a entrar aquí, voy a ir un poco, que no creo que vaya demasiado bien de tiempo, y voy a explicarles el primero de los métodos. Me voy a saltar. No sé cómo se hace esto ahora. Porque voy a hablar de la situación actual, de lo que hacemos nosotros aquí cotidianamente. ¿Cuánto me quedan? ¿5 minutitos? Bueno. Luego, en el coloquio, les cuento a ustedes muchas más cosas. Bien, aquí el modelo básico que utilizamos se llama, no les voy a contar el modelo de Henry, que lo habrán contado ustedes ya en clase, el modelo de carácter científico, que tiene algunos aspectos positivos, pero estaba basado en el paradigma de culpabilidad de la víctima. Pero hoy se emplea este modelo, también un dominio modificado, porque es una adaptación del modelo,
En los años, estoy hablando de los años 70, ¿eh? Esto supuso una revolución en el mundo, porque este modelo formaba parte de un sistema de gestión. Se habló por primera vez de sistemas integrados. Este señor, el Talbot, ya hablaba de integración de la prevención. Todas estas historietas que estamos contando antes, este señor ya las hablaba y se impuso. Estados Unidos se impusieron y luego también en algunos países de su órbita en los años 70. Bien, esta es la idea que utilizamos. El daño, la pérdida que conoce, está originada por un accidente, básicamente la transferencia de energía, un choque eléctrico, una caída de potencial, porque me caigo en una altura, por unas causas inmediatas que no son actos inseguros. El tío se sube a la escalera que hemos visto o una condición insegura. La máquina no tiene protección. Eso es. Y por tanto, eso que ya en el segundo porque ya lo hemos visto, ese es el modelo que seguimos, porque aunque esto es un modelo, en España, de esta mitad de atrás nos olvidamos. Aparte, porque el Talbot decía, oiga, que esas causas inmediatas no nada más que son las consecuencias de unas causas básicas, de unas cosas que son factores personales, de formación o de diseño del puesto de trabajo incorrectas derivados de una falta de control. Aquí el control, la supervisión se potencia mucho de que el sistema, la organización, la empresa no diseña, no elige, no controla y no controla lo que previamente ha dicho. El problema es que muchas veces no ha dicho cómo se hacen las cosas. Bien, aquí esta parte del modelo no las comemos, ¿vale? Nos quedamos actos inseguros del trabajador, el 80%, el 90% de lo que veo compañeros del Centro de Prevención de los informes de investigación de accidentes que vemos. Porque también tiene hablaba del tema legal, porque oiga, es que si digo que es una deficiencia de la organización me van a la leña, es un problema legal también, que influencia en que nuestra seguridad funcione mal, ¿vale? Utilizo medio modelo. ¿Por qué digo que utilizo medio modelo? Y por ahí no se utiliza, porque esto tiene propiedades intelectuales, se llama pertenecía al Instituto IRCI, era un sistema de control total de pérdidas, donde esto era una parte más, el tema de investigación de dentro, una parte de control. Al señor le interesaba disminuir los daños de carácter económico de su empresa y desarrolló la investigación de accidentes y el modelo como parte del sistema. Por tanto, tiene royalty, había que pagarlo. El método es cash, hay que pagarlo, ¿no? Bien, lo que utilizamos aquí son solo derivados de esto. Alguien confunde el árbol de causa con esto porque yo puedo poner esto, dividirlo en dos, y ponerlo en forma de árbol, y creen que el modelo, el dominó, es lo que confunde con el árbol de causa, y es derivado, ¿no? Esto es un modelo y el método es un método que yo puedo, que puede parecerse. Bien, y no me quedo. Hay gente, por ejemplo, que ponía aquí, para obligar a la gente que no hagan lo que hacemos aquí en la situación actual, que me quedo solo con medio modelo, me quedo solo hasta aquí, porque se ve, el señor se ha subido a la escalera, se ha metido la mano en la... Joder, tenía protección, no tenía protección, y encima ha metido la mano, esas son las cosas, lo que se ve. Segundo, ¿por qué? Me queda, ¿qué hace? Actúan. Les explico lo que son las causas inmediatas y las causas básicas que sí las conocen ustedes. Pero aquí, por ejemplo, Colombia, que en ese aspecto son mejores que nosotros, dice, señores, regulo lo que es la investigación de accidentes y obligo a usted cuando haga que no se quede en las causas inmediatas, que tenga como mínimo que ir a las causas básicas y además si puede vaya a las fallas de control, pero como mínimo se quede en las causas básicas. Eso no lo hemos hecho aquí en España, por tanto nos vamos a quedar con medio modelo. No utilizamos modelo, utilizamos medio modelo, ¿vale? Básicamente la culpabilidad, porque aquí está la culpabilidad del señor. Falta un resguardo de protección en la máquina y además ya mete la mano en la máquina, sabiendo que se puede cortar la mano, ¿vale? Ese es el modelo, medio modelo. Así se actúa en otros países para combatir eso. Método asociado al SCAR, análisis, potentísimo método. Ya, con esto ya voy a acabar. Potentísimo método de investigación de accidentes. Hay que pagar royalty, pero todo lo que empleamos, todo el método del INVAD que utilizamos aquí, de causa inmediata, está derivado de este, que contiene el mismo texto, porque esto tenía propiedad intelectual, sigue teniendo propiedad. Pero es muy potente método que era sistemático y llegaba a las fallas de control que está aquí, el dominó que vamos a ir defendiendo hasta aquí, ¿no? Y había que llegar hasta aquí. Y el investigador no podía quedarse aquí, tiene que llegar hasta aquí porque si no su método está incompleto. El método obliga, es un filtro, ¿vale? Bien, esto
ha evolucionado hoy en día al método, al BSK, que es nada más, que le voy a entrar y luego voy a comentar, que es lo mismo, el mismo método, pero le han explicado un análisis esencial hoy en día, que es el análisis de barreras. Es aplicar la misma tecnología a las barreras que son defensa que ponen un sistema, procedimientos, normas, resguardo, señalización que pone la empresa para convertirse en un riesgo. Bien, cuando se ocurre un accidente es que alguna de esas defensas o no estaba o no actúa. Se llama análisis de barreras y es esencial y forma parte de cualquier modelo de investigación de accidentes. La nueva versión del DSK, que también tiene el royalty y tiene ustedes que pagar, lo que hace es focalizar en estas barreras que no han funcionado. Pero el procedimiento es el mismo. ¿Ven? No modificado, secuencial. ¿Ven? Y me va a permitir que ponga, no me quería ir, solo el último de los últimos para pasar para que vean ustedes del queso suizo, para que vean un ejemplo. Y ya con eso sí que acabo, en lo que ustedes hablamos. Ya. Vamos a ver. Hay evoluciones de ese método que se llaman secuencial y vamos a ir y lo vamos a ver con un ejemplo. Esto está tomado de la norma, método de... Y vamos a entrar Venga, vamos a ver. Vamos a ver cómo hacemos esto. Lo voy a poner como un ejemplo para explicarles de entrada qué es el modelo. El modelo del queso suizo es como un accidente. ¿Vale? Vamos a ver y luego sobre eso le explico el modelo. Bien, un accidente, en este caso, es una torre de fraccionamiento. Aquí dice que ocurre un accidente, el accidente es el siguiente. Esta torre perdía gases, pues parece ser que tenía fuga por todos los lados, parece que presentaba síntomas de oxidación y había que sustituir una de las tuberías laterales que hay aquí, había que sustituirla porque estaba fugando. Esto es una planta una petroquímica, una refinería, ¿vale? Había que quitar una válvula, una acción que estaba entre dos válvulas. Yo fugaba, la válvula y perdía, entonces, afortunadamente tengo dos válvulas, cierro mis dos válvulas, cojo mi trozo de tubería y pongo uno nuevo y ya está. Eso decide el jefe de mantenimiento cometiendo un grave error, que todos ya seguro que han detectado, pero, sí, ¿no? Pero claro, el jefe de mantenimiento dice, mira, mi planta funciona, cuando yo tengo para un fraccionador, no reparo el fraccionador, paro todo el sistema. Y a mí, a la gente de mantenimiento, ustedes que van a trabajar en mantenimiento industrial, les van a pagar en función de que su planta se pare o no se pare. Y si ustedes paran la torre, la sección de, no sé, de volátiles, de ultravolátiles, cada 3x2, ustedes les van a decir que ustedes en mantenimiento vayan a hacer la otra parte, porque esto está, cuando ustedes paran dinero. Y poner en planta la marcha, la unidad de fraccionamiento cuesta dinero. Y ese señor de mantenimiento tiene una presión de que no puede paralizar porque para eso le pagan, para que la función se mide su eficacia, su éxito en la gestión, en que el número de horas que la empresa está en funcionamiento, ellos dedicaban en su tiempo a eso, a optimizar procesos, de producir cada vez más y mejor en menos tiempo, que no estuvieran paradas, pero eso tiene una presión que tengo que tomar decisiones. Entonces ya tomo la decisión, error. Va a decir sustituir. Y bueno, ¿qué ocurre? Aquello fugaba, de pronto de una de las fugas de una de las válvulas sale una fuga de gas, y tú operas una temperatura muy alta, por encima de la temperatura de inflamación, una superficie de caliente inflama la nube de gas que se hace, llamarada, y quema a la gente que estaba allí porque estaba en una altura. ¿Vale? Ese es el accidente. ¿Correcto? Bien, ahora voy a tener. Modelo del queso de riso en su versión OACI, aviación civil. La gente que está muy en la altura con respecto a los demás en temas de investigación de accidentes y de los cuales aprendemos y traemos tecnología. La gente de aviación civil. Bien, dice que su modelo de accidente está generado en la división de las gerenciales, en la fase de diseño, en la fase de construcción, en la fase de mantenimiento que se va a transmitiendo a través de las distintas partes del sistema hasta que llegan los errores y violaciones de la gente, al que los activa, pero afortunadamente las empresas tenemos barreras, que son estas cosas, que llamamos modelo del queso suizo. Estas situaciones tienen huecos, la gestión nunca es perfecta, el mantenimiento nunca es perfecto, tiene debilidades, huecos, agujeros, hasta que llega gente que comete un error, activa, pero tengo barreras
carrera, formación, entrenamiento, no sé, válvulas de seguridad, para evitar ese accidente. Y les explico. La investigación mostró a un jefe de mantenimiento que decidió trabajar con el equipo operando. Regla básica, es que usted cuando usted va a operar un paso, decidió el tío operar, cometió un error de la gente, ¿vale? Porque él esperaba que las válvulas hicieran lo que tienen que hacer, actuar, pero oiga, es que usted iba a quitar un tramo de tubería que estaba corrida porque fugaba. Y era razonable pensar que también la tubería, el asiento, tampoco iba también a jugar como fugó. Se llama tareas críticas. Son un análisis de tareas críticas, también tema clave de seguridad. Aquellas operaciones, errores que no son evaluables, no se pueden evaluar porque cuando cometen un error aquí, no hay posibilidad de recuperación del error. Tareas críticas, esencial, concepto clave que no utilizamos en España en análisis de tareas. Solo se evalúa lo que no es crítico. Las tareas críticas se procedimentan, se dicen cómo se hace. Bien, este señor comete un error, ¿vale? Opera, no para, y aquello se inflama, pues este señor, oiga, es que usted no ha parado la planta. O es que tengo que parar la planta de toda la sección y eso da dinero. Bien, se demostró que el colapso se debía a aquello que fugaba, porque fugaba, que había una válvula que tenía daño por corrosión, se debía a que un diseño de un aparato que era previo estaba operando muy por encima de su límite de diseño, actuaba bien, le estaba metiendo crudo con una concentración en sal brutales y además con alto contenido en agua. Estaba operando fuera de sus condiciones de trabajo, ¿vale? Estas son decisiones. Por eso fallaban. Hay un fallo del equipo y un fallo de la gente. Estoy sobrecargando mi equipo, le estoy forzando. Yo que tengo un todoterreno, le estoy obligando, que es fantástico, pero no me lo puedo poner a 200 por curva porque vuelco, aunque mi coche sea fantástico. Y el Fernando Alonso, aunque ahora tiene una papa de coche, pero cuando tampoco lo puede poner con las arenas que mi coche siga, la arena, no sé, del rocío, porque siendo muy bueno, se atasca, se accidenta. No tiene que ver nada porque lo estoy utilizando fuera de las condiciones de utilización de diseño, ¿correcto? Bien, pues eso ocurre. Pero se sigue investigando que la gerencia aquí, por razones del mercado, tomó una decisión correcta. Cambio del precio, ¿qué fue? Decidió cambiar el tipo de crudo y procesar crudo procedente de otra zona que era más barato, con mayor contenido en agua salobre. Esta decisión es correcta y durante un tiempo es correcta porque la empresa se tiene que mantener. Pero ¿qué generó? ¿Qué provocó? ¿Qué estaba latente? ¿Qué fallo estaba latente? Que estaba procesando crudo, estaba ahí esperando crudo con un alto contenido, con una planta que no era la adecuada a ella. Estaba latente esperando a que alguien activara esa infección, se manifestara ¿dónde? Hasta que el señor decide cambiar esa dos factores. El error humano de intentar quitar las tuberías con el equipo funcionando. Esta decisión, donde vamos, las decisiones de gerencia no son siempre barbaridades. Es más, algunas veces son correctas durante cierto tiempo de tiempo, pero cuando yo tomo una decisión tiene siempre un efecto negativo y otro positivo, la gente de dirección de empresa. Como mínimo, el negativo es el coste de oportunidad de no haber tomado otra mejor. Esa falla de aquí, esa está generada en la gerencia, en la organización, en la empresa. ¿Y cómo se combate? Lo que tengo que hacer es adaptar mi planta a las nuevas condiciones del crudo, no dándole más formación a este señor, ni dándole historietas de esas que dicen que es de riesgo laboral. Esa ley es volviendo al crudo original, ¿de acuerdo? Esto es la infección original aquí que se manifiesta, estaba latente. ¿Lo ven? Con esto lo acabo, este es el modelo del queso suizo, es la idea que he intentado presentar como eficiencia. Muchos más, aquí la primera parte de la norma le habla de modelos y luego entran los métodos, siempre están asociados. Y cuando le hablen ustedes del modelo de queso suizo o de los modelos sistémicos que le habla la norma, tienen ustedes que saber de qué estamos hablando. Porque los modelos van en referencia a ellos y ahora yo creo que tendrán ustedes algunas más pautas, algunas más ideas para abordar, que yo lo que les dejo. No se lo recomiendo, yo quería que ustedes venderéis necesariamente que es la norma UNE 62740 de análisis de casos. No lo entrego. Muchas gracias por su atención. No sé si hay preguntas o no preguntas. Bueno, hay alguna pregunta de la gente que nos está viendo online.
¿vale? Han planteado una preguntilla, ¿vale? Que le he dicho que te iba a transmitir. Y que, bueno, me dicen que ha dado una idea muy clara, en general, ¿vale? Pero que les surge una duda. Y la duda es que al definir las características propias, ¿no? de un puesto de trabajo en cuanto a si se desarrolla en sistemas complejos, simples, de alta influencia o no del factor humano, es cuando ellos no saben cómo abordar esto, ¿no? Cuando tú has puesto ante la otra gráfica en la que salían diferentes métodos y que cada método se aplicaría dependiendo de la complejidad y tal, es donde ellos ven la dificultad. Entonces era por si podías comentarle algo, porque me dicen, sí, los métodos los hemos entendido, pero ¿cómo se...? José María, quizás, como mi pregunta está relacionada, sí. Porque no sería eso, cómo identifica el técnico, ¿no? Porque hablamos del técnico, cuál tenemos que aplicar, la frontera y en lo sistémico, que sabes que yo estoy especialmente, digamos, trabajando en ello, Fran, etcétera, pues incluso el modelo de accidente normal de Chaperro también tiene algo que ver con eso. Bueno, puede ocurrir que eximamos de culpa a mucha gente o a todo el mundo y en un momento dado, pues las familias de los accidentados, pues, bueno, tú sabes, hay veces que son indemnizaciones que están ligadas a todo este tipo de cosas. ¿Cómo ves eso? Es delicada su pregunta, las dos mezcladas. Hay dos preguntas mezcladas. Las dos son importantes, Es verdad, a ver, ustedes son técnicos y tienen capacidad técnica. Hay un principio claro, cuando lo que es complejidad, cuando yo manejo, no sé, ustedes son ingenieros, cuando hay más de 3 variables en un sistema, eso empieza a ser complejo, porque ya empieza aquello se puede ver. Más de 3 variables va a haber casi siempre. Bueno, pero eso lo ven ustedes. La idea es que ustedes vean las tareas, que hacer regulación de riesgo, irme a ver cómo procesa, cómo se monta un escenario, cómo se hace. Yo veo analizar tarea a tarea, analizar tareas más simples y llegar a aquellas que necesito procedimentales, aunque son siempre que llamamos, no le he hablado de algo que es esencial aquí, el método de control de cambio, ahora se lo aprovecho. La regla esencial de la investigación de accidentes. Cuando ha habido un accidente, hay una regla básica, le llamo principio de oro de la investigación de accidentes. Puesto que ha habido un accidente forzoso, es completamente necesario que algo se haya apartado del funcionamiento normal de la empresa, porque si todo hubiese sido igual, la empresa seguiría exactamente igual que antes, sin accidente. Bien, pues entonces cuando yo un accidente siempre voy buscando algo. Ha habido una variación contra una situación normal, ¿vale? Entonces lo que tienen que ver dónde esas situaciones normales se pueden darse y evidentemente, que el análisis de ustedes, que es una administración pública, yo puedo encender un ordenador que es complicado, pero cuando enciendo una pongo en la puesta en marcha de un edificio con 10 plantas, por ejemplo, el señor de mantenimiento de una oficina pública, que mete transformadores y mete una serie de sistemas, hay mayor nivel de riesgo. Va relacionado con la complejidad y una idea muy básica, que vayan ustedes a la cotización de seguridad social. ¿Por qué el señor, el pesquero, el de pesca paga 6 veces? ¿Por qué el informático solo paga, con respecto a un nivel de administración pública que es uno solo, entre comillas, su coeficiente es 2? ¿Por qué el de ingeniería civil es 4? Es una idea del nivel de riesgo de la complejidad. Vayan ustedes directamente a que clasificamos la actividad del sector y aplicamos un método ASD, completo. Entonces, en función de eso hay que ir a métodos organizacionales. Eso es así. Hay que ir a métodos que no que se emplea porque está creado por la apariencia y les recomiendo directamente al trípode que va a cómo hace la organización. En cuanto a la otra pregunta que siempre está, es que hay una diferencia clave. Cuando nosotros investigamos de accidentes, la idea... buscamos culpables. Pero no es verdad. La práctica es lo contrario. Se buscan siempre culpables. Esa es la práctica. En teoría esto nace porque es método de mejora continua. De mejora continua es, yo aprendo de mis errores, la empresa aprende de errores y va optimizando el ciclo de mejora continua. Y cómo es analizando mi error para que no lo vuelva a cometer. La idea de la finalidad desde el punto de vista preventivo es la mejora. No se analizan causas por saber causas. Es una tontería. Si usted quiere resolver crucigrama, resuelva crucigrama o haga integral. Usted, cuando resuelve investiga accidentes, porque quiere usted saber aprender para evitar que a su empresa le vuelvan a suceder y que haya más gente que se accidente y usted que me pierda menos dinero. Es para aprender, esa es la finalidad. No se investiga por investigar, por analizar la causa, está realizada con el resultado. Dice una marca, es de resultado. La investigación tiene que haber un beneficio para la empresa. Es que yo he aprendido algo y ya sé qué tengo que hacer para que no se me vuelvan mis trenes a salir de la vía. ¿Vale? Esa es la idea. La investigación legal que no pueden ustedes obviar y que tiene otra finalidad completamente distinta. Hay siempre un
puede ser que haya un señor lesionado que tiene sus derechos lesionados, su derecho a la integridad física, en fin, todo eso. Y entonces puede que haya señores que eran responsables de esa seguridad, que hayan incumplido un precepto, que se haya incumplido, además que haya un señor que sea responsable del cumplimiento de ese precepto, pero la finalidad de esa investigación justamente es restituir los derechos del lesionado, compensarlos si es necesario, y si alguien ha incumplido un concepto, castigarlo. No es aprender, no es mejorar. Es verdad que el castigo, por eso en la investigación de accidentes ya no se emplea acto imprudente, acto inseguro, porque lleva una noción de culpabilidad, por eso se habla siempre por actos por debajo de unos estándares, por debajo de un valor que yo considero que es seguro. Se habla de error operacional y no hablo de acto inseguro porque lleva una noción de culpabilidad. Eso se ha obviado, pero no hemos obviado que eso está ahí. Y se ha elaborado otro concepto que ustedes probablemente hayan oído, el concepto de la cultura justa. De tal manera que las empresas lo que necesitan, sobre todo el mundo de la calidad, necesitan saber por qué, no sé, por qué al señor que ha lanzado el nuevo teléfono este súper famoso que de pronto ha explotado, ¿no? Bien, pues ese señor ha habido un error, un Juanito Pérez, un nombre japonés que resulta que, no sé, resultó que montó un componente electrónico que en el plano lo montó al revés. Ese es el culpable, pero eso a la empresa le trae al país saber que Juanito Pérez era el culpable. Lo que era el culpable era aprender cómo fue posible que eso haya sucedido, porque ha lanzado un bruto al mercado que se lo tiene que comer absolutamente y lo tiene que retirar. Lo que quiere aprender cómo ha sido posible que eso suceda, y cómo hacerlo. Y no pretende castigar a Juanito el que se equivocó, porque como lo haga, nunca jamás se va a enterar de lo que sucede en su planta y le van a salir defectos en sus teléfonos todos los días. Pretende lo contrario. Dígame usted, ¿por qué sucede? Yo, gerencia, dicen una frase en inglés, necesito saber para gestionar, que usted me diga qué pasa en la primera línea de fuego. Yo necesito que usted me lo diga. Para eso, si yo a la primera usted me dice que se ha equivocado, yo le doy dos coscorrones, nunca jamás me voy a enterar. Se llama cultura justa, de tal manera que las empresas lo que potencian, que la gente que diga que los errores humanos, que somos humanos, que nos equivocamos, que nos confundimos, culturas justas, que nos confundimos, y entonces que la gente, entre comillas, de forma incentivada, se trabaja, diga cuáles son los errores que han cometido, para evitar la mejora. Bien, y solo se castiga a aquellos que son absolutamente intencionados el sabotaje. Eso, en el mundo que yo me dedico es absolutamente al contrario. Yo soy técnico habilitador y cuando voy a una empresa yo busco incumplimientos normativos. Mi finalidad no es proteger, no solo de forma tercera, sino que busco incumplimientos normativos y busco a alguien que ha incumplido un precepto y busco si es un responsable, porque tiene otra finalidad completamente distinta. A veces se chocan, eso es así. Y bueno, hay características, por ejemplo, un avance significativo que ha tenido la seguridad y toda la investigación de DENDE se llama seguridad del paciente. Seguridad del paciente. El único es trasladar análisis de causa raíz a los pacientes de tal manera que un señor que entra en un hospital solo sufre los daños derivados de su propia patología y no de los accidentes, lo que se llaman accidentes médicos. Bueno, pues eso se ha avanzado mucho, se ha normalizado, hay una norma que lo regula y todo eso, y se hace la misma investigación con los mismos métodos que yo le estoy contando. Se hace exactamente igual, y el modelo del caso suizo es el que se emplea ahí. Eso se lo he explicado por qué, porque hubo mucha idea, porque al error médico que sí tiene de inmediato la demanda judicial. Y entonces decían los médicos y a los sanitarios en general se les diga que cuenten sus errores, para que el sistema hospitalario mejore. Entonces basta, oiga, como yo diga, me lo van a emplear contra mí. Entonces pedían que se hiciera de forma anónima, que no se utilizara. De hecho, en algunos sistemas, por ejemplo, en defensa el Estado se les garantiza como el sistema al que investiga una investigación de tipo militar, el director, que esa información no se va a trasladar al juez, que no va a ser utilizada en su contra, se la garantiza. Pero sí que hay, entonces aquí en España ha sido muy reacio, el protocolo de Londres, no sé si lo suenan ustedes, investigación de accidentes en el campo sanitario, y ha habido mucho porque la gente temía que se utilizara esos errores, y es más, si lo que se pretende es que la mejora del sistema hospitalario cada vez más, de tal manera que si yo entro con una simple, no sé, catarro, no termine con una infección vírica típico hospitalaria, que es un daño que no era derivado de eso. Bien, eso se hace y era el problema que me van a castigar. Se intentó de una forma anónima, de una forma que no dejaba registro. Eso a veces choca con la restricción del país. Los americanos, ¿qué han hecho?
¿Cómo se resuelve algunas veces? ¿Algunos conocen ustedes el plan Prevea? Bueno, el plan Prevea se utiliza en España y en algunos más. Al final lo que se le dice a los empresarios, a mí lo que me interesa, la administración pública, la que da en parte un poco de ley. Pues lo que me dice es que usted mejore, que mejore sus sistemas de continuo. Yo, entre comillas, si usted entra en planes voluntarios de mejora, plan Prevea, entra usted en planes de mejora donde usted aplica normas, usted aplica métodos modernos, entre comillas, yo no voy a hacer actuaciones, yo en todo caso le puedo hacer, excepto que sean absolutamente necesarias, por ejemplo, en caso de accidentes mortales, en caso de accidentes. Yo administración, lo que promuevo es que usted implante sistemas, que usted mejore, que usted avance. Y bueno, ya hay distintos planes, son los que se cogen las empresas de forma voluntaria y se potencia la mejora y la administración ahí, bueno, sino que al final, la administración lo pretende, al final es la mejora de la seguridad de los trabajadores y eso es uno de los métodos. Y en esas empresas las actuaciones son solo estrictamente las que son necesarias. Eso se hace muy común en los países de nuestro entorno. Pues, si no hay nada más, yo creo que... hay una... En el enfoque actual que tú hablas, eso supondría que que la cultura preventiva se integre en lo que es los niveles superiores. Y eso es, digamos, el caballo de batalla de la ley de prevención de riesgos laborales, que no llega a esos niveles, ¿no? Y por tanto, siempre se tiende a culpabilizar al trabajador, ¿no? Digamos, es el chivo expiatorio, ¿no? Sí. Hemos encontrado el error, como el tema del caso del tren del accidente de tren en Galicia, ¿no? Se culpabiliza al ministro. Y claro. Bueno, es verdad que eso, el tema de cultura preventiva en conceptos técnicos viene derivado del accidente de Chernobyl, que era una vuelta de tuerca con respecto al sistema. En Chernobyl fue por un error humano, también operadores que estaban forzando la planta y entonces tenían sistemas de gestión, tenían todos los sistemas de control del mundo, tenían todo lo que ustedes puedan imaginar, ya lo tenían, pero era una vuelta, el concepto de cultura no estaba implantado. Ese concepto se ha degradado de tal manera que el concepto de cultura, aquí la Constitución Popular y también de nuestro, a veces, porque los técnicos no le hemos sabido explicar qué es cultura preventiva a quien toma decisiones, ¿sabes? Que cultura preventiva es algo que tiene que tener el último de la fila, que básicamente ponerse y no meter la mano, pero que tiene que tener, pero no que tiene que tener. Y entonces, cultura preventiva de la organización es decir, todos tendremos tolerancia cero contra la siniestralidad laboral, pero bueno, pero usted tiene planes de mantenimiento y los ingresos los dice, usted, a quien dice que hay que aumentar la cultura preventiva, dice, empiece usted porque tiene un plan de mantenimiento. ¿Tiene usted plan de mantenimiento de sus maquinarias? No, pues usted no puede tener cultura preventiva. Eso es la idea. Entonces, ese concepto hay que trasladárselo a la opinión. Lo que pasa es que sí es verdad que nuestro concepto de seguridad y salud se ha quedado en el modelo del dominó modificado, del método dice que fue bueno, pero hace muchos años. Sigue siendo potente si se utiliza para aquellas actividades que son utilizadas. Pero el modelo se ha quedado obsoleto y yo lo que quería aprovechar la publicación de la norma 1 es decirle que, oiga, que ahí aparecen los modelos sistémicos, que aparecen los modelos, que aparecen otros métodos, que hay muchas más vidas, más allá del método de la de causa, y más allá del modelo, ¿no? Un poco esa es la idea. Bueno, no sé si he contestado. ¿Una pregunta más? Pues, José María, agradecerte de verdad mucho. Ha sido súper... Pues no sé, esclarecedora, se nota que un estudioso no quiere meterse en la tesis y liarse con eso, no. Pues debería. Y agradeceros también a todos vuestra presencia y bueno, también pues congratularnos de que es la primera vez que hacemos una versión en streaming, se te ha olvidado la cámara al ratillo y ya sabéis. Sí, a veces me he olvidado de ella, eso es lo bueno. Y pues ya os citaremos a la siguiente que se está organizando, a ver si para final de noviembre podemos tener organizada la siguiente. Y nada más. Muchas gracias a todos. Gracias a usted.